Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, en la que como pueblo de Dios nos unimos a Cristo, el Maestro, para glorificar al Padre en la gracia del Espíritu Santo. Es su amor el que nos purifica y nos invita a la continua conversión, despegando la mirada de lo superficial y llevándonos a anhelar lo verdadero, lo bueno y lo bello. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este mes de la Biblia, así que seguimos formándonos, procuramos entender cada vez mejor la palabra del Señor. Y también pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel durante todo este mes de septiembre, que nos bendiga y nos proteja de todo mal. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia, de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley. Todo el día la medito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más prudente que todos mis maestros, porque siempre medito tus prescripciones. Soy más inteligente que los ancianos, porque observo tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Cuánto amo tu ley, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriendo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos de la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él le respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu propia patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 3 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sonado, sino solo Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura que nosotros estamos haciendo.
justamente yo como lema sacerdotal había elegido esta parte del Evangelio de San Lucas, de este capítulo tan interesante, el versículo 18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Ambas europeas yo que fuera, porque este es el eje que se llama así, eje programático de Jesús, según el Evangelio de San Lucas. Pero esa casea de San Lucas coave es la misión de Jesús, la misión. El Espíritu del Señor está sobre mí. Primer elemento, si yo que fuera. Ñande diga tú y entonces ñamos sarambía, ya calle, papeñan de yaraje y añandeja entero eteabe. Si es que nos sentimos y no entendemos que es el Espíritu del Señor que nos envía, que nos empuja, tiene que ser verdaderamente la fuerza y la gracia, el Espíritu de Dios que nos empuja y que nos envía. Primera cosa, porque me ha consagrado por la unción. Recordemos, queridos hermanos, que ser consagrado es Dios el que nos consagra. Es Dios el que nos llama. Hay coteve, lleva pende, popende, pupende, yuru, y catujanguaisha, dereñe, punure, mozarambíjara y cualcántero, etea, bepeseñe, en huea, lleva. Es decir, el Señor que nos llama y dice que necesita de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra vida cristiana, es decir, a eso le llamamos testimonio, ejemplo, honestidad, amor, generosidad, entrega. ¿Entienden, queridos hermanos? Esto es lo que verdaderamente entonces el Señor nos pide. Y eso quiere decir que el Señor nos unge a cada uno de nosotros. La unción del Espíritu, la unción de la presencia de Dios nos hace ahora sus enviados. Upeana entonces con lleva te cuñan de piti amañaje y de dale tres que sé que ella poque mozambique hay cualcaque. Pero después continúa, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. La buena noticia a los pobres, no es solamente al pobre de moneda, de plata, sino que la buena noticia a aquel que nos está dando cuenta de la riqueza y de la grandeza que Dios le está ofreciendo y sigue siendo deshonesto, sigue robando, sigue viviendo entonces en la deshonestidad y en la mentira. Entonces por eso dice, para anunciar, porque si no estamos cometiendo el famoso pecado de omisión. Si nosotros no estamos diciendo, si nosotros no estamos hablando, si nosotros no estamos predicando, ay de mí si no evangelizara, nos dirá San Pablo, ¿verdad? Sale desde adentro, el Espíritu del Señor está sobre mí, lleva, y de esta manera anuncia la liberación a los que están cautivos. Tantos que están cautivos, aprisionados por su egoísmo, tantos que están aprisionados, queridos hermanos, simplemente por aquello que ellos quieren hacer y lo que ellos desean hacer y como ellos desean hacer. Entonces, entonces tenemos que rezar, pedir, acompañar, decir, anunciar. El profeta anuncia y denuncia. Y bueno, queridos hermanos, este evangelio es tan largo, no puedo deleitarme, ¿verdad? Hablando de todo esto que dice el Señor y nos pide a nosotros. Termina lastimosamente que justamente el pueblo no quiere entender. Qué duro es el lenguaje de Jesús. Entonces, ¿qué preferimos? Preferimos darle una patada a Jesús, despeñarlo, tirarlo, lo empujan. Quieren llevarlo ahí en el despeñadero para hacerlo desaparecer, porque no podemos escuchar esta palabra del Señor que nos llama a la honestidad y que nos llama a hacer bien las cosas, a vivir la vida cristiana. El día en que nosotros no veamos más niños en la calle, indígenas sentados, gente que no tenga que estar luchando y peleando por su tierra, o personas que entran, invaden tierras, etcétera. ¿Por qué eso sucede? No es, queridos hermanos, simplemente como muchos dicen, con algo bandido con algo, entonces zurdo ahí la mitad. Zurdo y derecho y todo lo que yo quiera. Los de derecha parece que entran con mayor fuerza, entran con armas y matan y nadie le dice nada, ¿entienden?
Entonces hay que estar atento a lo que decimos. Escuchemos lo que nos dice el Señor y lo que nos pide, ¿verdad? Entonces, hoy de una manera especial, escuchar su palabra en todo caso, no rechazar a Jesús, al contrario. Ya calcular, doikea lleva. Cu galleta ataña moingueya mope cocido. Para poder entender la gracia de Dios que hoy nos pide una verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que anuncie la buena nueva a todos los hombres y en especial pueda curar las heridas causadas por el odio y el rencor, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reconozcan a Jesús como el médico del cuerpo y del alma, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que siempre crezcamos en la fe y trabajemos a favor de los pobres, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión.
Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Regina Celi